Bueno, muy buenas tardes. Espero que estemos aquí. Bienvenidos, buenas tardes. Eh, un poco vamos a continuar deberíamos haber continuado con la unidad número 2. Hoy no tendrían que dar elementos de la empresa y, y, y quizá transferencia de fondos de la empresa, que esa clase la va a dar el doctor Caña. En este momento él se encuentra tomando una audiencia porque él es juez y bueno, no va a poder asistir. Entonces, para que, para que podamos tener una continuidad, bueno, le voy a invitado que alguna gente me ha preguntado que explicite un poco más el tema de fuentes. Hoy voy a dar una clase de fuentes que técnicamente es prácticamente de la unidad número 1, ¿no? No de la 2. No obstante, en la clase de hoy sí se va a dar también en forma sincrónica y como hemos aclarado, todas las clases también las vamos a subir. Me pedían hoy que sea en un drive en vez de que en el aula virtual. Esa parte del soporte tecnológico de donde puede estar mejor ubicada la clase, lo voy a chequear, no le puedo comentar hoy cuál sería la mejor vía. Sí, unas cuestiones de orden que estamos trabajando ahora para el inicio de nuestra materia. Siempre eh, cuando hicimos el sábado o el lunes, no sé cuándo vieron reflejado ustedes en un mensaje, hicimos un blanqueo de todos los alumnos registrados porque en el aula todavía se encontraban registrados los alumnos de la promoción del año pasado, 2020, y eso no iba a generar algún inconveniente en la selección de alumnos para esta promoción. Entonces, por eso borramos todos los inscriptos y les solicitábamos a ustedes que se vuelvan a inscribir. Al respecto de eso, con el mail que tienen registrado en la unidad de aula virtual de la universidad, que tengo entendido que la gente ha chequeado, digamos, su identidad y las características del mail. No, basta con ese mismo mail con que ustedes entran en general en todas las aulas virtuales de nuestra universidad, es con el que se deben, bueno, registrar en nuestra aula, es el mismo. Cuando hacemos referencia a la individualización, no al mail, sino cuando ustedes se inscriben o dan los datos personales allí en el aula, eso sí pedíamos que se registren con su nombre y apellido, conforme como están inscritos en el acta de sección alumnos, pero con la salvedad de que la primera letra de su nombre y la primera letra de su apellido esté en mayúscula, porque por una característica del sistema es la forma en que los divide alfabéticamente en grupos. Y eso tiene importancia a la hora de rendir porque se divide alfabéticamente el orden de ingreso, por supuesto, al examen. Bueno, dicho de esas salvedades, que hoy vamos a hacer una clase corta, no nos vamos a aburrir, poner 40 minutos, 45 minutos, espero, sobre fuentes del derecho. También le quería aclarar que ya hemos subido toda la bibliografía de la unidad número 1, la bibliografía, digamos, especial, que espero que la hayan podido descargar, está toda subida allí en el aula virtual, y estamos trabajando en el día de la fecha, entre ayer y hoy, pero ya hoy prácticamente terminando, la bibliografía también de la unidad número 2. La idea, y esperamos para el viernes también terminar la bibliografía de la unidad número 3. La idea es que ustedes vayan contando con esa anticipación, con el material, y a medida que vayan a las clases también estén subido el material con que ustedes deben estudiar. Bien, como le decía, la clase de hoy, que algunas personas me habían solicitado alguna aclaración sobre las fuentes del derecho, vamos a ir, o el derecho comercial, el derecho mercantil, la clase de hoy va a versar sobre eso. Se acuerda que habíamos hecho una evolución histórica de nuestro derecho y una conceptualización de su autonomía conforme, digamos, a un espacio de tiempo
en Argentina tiene una cierta autonomía nuestro derecho dogmática, aún no legislativa, pero sí didáctica incluso, y que vea tres etapas del derecho comercial: una concepción subjetiva, una concepción objetiva, cuando estaba en la teoría del acto de comercio y su codificación, y por último habíamos destacado la nueva concepción subjetiva, que en nuestro derecho se caracterizaría, le llaman nueva concepción subjetiva porque gira y se autodefine en virtud de la categoría de empresa, que es el tema que habíamos abordado en la clase del del lunes pasado. Pero esta, ¿por qué pero habíamos aclarado a su vez que esa definición, o mal llamada nueva concepción subjetiva, la empresa no era en nuestro derecho un sujeto de derecho, no representa un sujeto jurídico, sino es una categoría, una definición económica de un ente, de una forma de organización de los factores de producción, y es todo eso lo que hicimos referencia el lunes de esta semana. Ahora bien, volvemos a esa caracterización de nuestro derecho en etapas, y quería hablarle o mencionarle por qué se habla de una nueva concepción subjetiva de nuestro derecho. Y está dado porque desde la segunda, sobre todo segunda década del siglo XX y en general al finales del viejo siglo y en este nuevo, nuestro derecho se va a caracterizar por una incorporación de fuentes de derechos que se basan en las prácticas y los usos y las costumbres, y por la generación de órganos de jurisdicción voluntarios, que son los tribunales arbitrales, y esos tribunales arbitrales en general, sus decisiones pueden prescindir de las legislaciones locales y se van a regir por otros principios, como los principios de equidad, buena fe comercial. Esa institucionalización del órgano de jurisdicción voluntaria, tribunales arbitrales, va a generar a su vez jurisprudencia, podemos decir así, en la materia. Por eso es que ustedes les dejamos como bibliografía especial en la unidad número 1 un punto con bastante material sobre lo que es la problemática del arbitraje, su recepción, a su vez, en nuestro derecho positivo, y en general sobre la forma de esta jurisdicción voluntaria. ¿Mm? Bien. Como norma, por ejemplo, para que ustedes entiendan que nuestro derecho no se basa solamente en nuestra ley positiva emanada del Congreso de la Nación Argentina, por ejemplo, vamos a ver y vamos a discutir en algunas unidades o bolillas, que estamos tomando referencias, normas, algunas normas constitucionales, eh, podemos decir, acumuladas y organizadas bajo un cuerpo, como por ejemplo las reglas y prácticas uniformes de crédito documentarios, que se conocen bajo las normas de Incoterm, que hoy ya que son elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional. Esas normas son como prácticas o guías para la realización de contratos, que vamos a ver en una unidad, por ejemplo, para la confección de los contratos de compraventa internacional de mercadería, se caracterizan, digamos, por reglas interpretativas y pautas de organización o pautas para contratar que tienen las partes de diversas jurisdicciones. Y esas reglas, como ya vamos a ver en esa bolilla, esa unidad, se caracterizan por una acumulación de costumbre o práctica propiamente mercantil, que dado su eficacia comprobada, ha ido acumulándose como una norma o guía para los contratos internacionales. Como ven, en nuestro derecho se caracteriza por una supremacía de la autonomía de la voluntad, donde hay una gran libertad contractual, y eso se va a ver en muchos contratos que ustedes van a poder ver, y sobre todo en los contratos financieros internacionales, en donde no necesariamente tienen que tener una regulación parecida
a la que ustedes mencionan en nuestros códigos de derecho positivo. Uno de los desafíos de nuestro derecho es que ustedes tienen que abrir su mente y no pensar solo en el derecho argentino, sino en el derecho de otros países o en el derecho que las partes, no tienen que tener por qué un emergente nacional, se den para sí mismo. Por eso es que yo le hacía hincapié que la problemática de fuentes es uno de los pilares de nuestra materia. Por ejemplo, hay otras fuentes de nuestro derecho que provienen del derecho internacional privado, como la Conferencia de La Haya, como las normas o guías elaboradas por la UNCITRAL, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Comercial, o las normas emanadas del Instituto de Roma para la Unificación del Derecho Privado, que es UNIDROIT. En todos esos casos no son normas o tratados como ustedes conocen o han estudiado, por ejemplo, en derecho constitucional, que en definitiva los tratados son normas internas de nuestro derecho positivo cuando son incorporados o aprobados por el Congreso. Estamos hablando de normas que son generadas como normas guía y que las partes las toman o no las pueden tomar, pero están allí aportadas para los co-contratantes para que la usen. ¿Se entienden? No son normas del derecho positivo. Hay algunas de esas normas que se transforman en normas del derecho positivo, pero en general son normas, puede ser leyes modelos, normas de prácticas de uso. ¿Por qué les menciono eso? Porque para que no se confundan esos tratados o modelos de leyes, a veces no son el derecho positivo como ustedes lo entienden así, o como todos lo entendemos así. Un ejemplo clásico que se puede dar en la materia, y lo van a ver en la unidad número 3, es que normas que han sido pergeñadas por organismos internacionales, que empiezan a tener mucha práctica en el tráfico mercantil, luego son adoptadas por los estados nacionales o adheridos como tratados o tomados como modelos a seguir. El ejemplo patente es la ley de patentes en Argentina, que van a ver en la unidad número 3, que primero surge como un acuerdo de adhesión a las normas de un tratado internacional, que es el acuerdo TRIPS, proveniente del GATT, ahora se llama Organización Mundial de Comercio, pero esas normas o ese tratado establecía pautas, digamos, mínimas o pautas de regulación en materia de protección de derechos intelectuales, que es una cosa que van a ver en la unidad número 3, que luego es adoptada por nuestro derecho, primero como suscripción de tratado y luego como una norma propiamente, una norma propia del derecho positivo interno, que es la ley de patentes, que van a ver en la unidad número 3. Bien, entonces, repasando, si en los albores de nuestro derecho, el nacimiento de nuestro derecho mercantil, que es lo que le hemos dejado en la unidad para que lean, había una preeminencia como fuente de los usos y costumbres, piensen ustedes en los albores, en los finales del siglo XIII, y la creación de normas producto de los fallos de los tribunales arbitrales de esas especiales localizaciones que eran las ferias o mercados, o las normas que provenían, que emanaban los propios contratos que hacían los mercaderes y que luego se transformaban en práctica y fuente de derecho por la costumbre. Si eso se dio allí en el comienzo, luego pasábamos, le recordaba, un producto del impacto del racionalismo y del movimiento codificador a un movimiento en donde esas prácticas se transforman en leyes de derecho positivo y se transforman en códigos, ¿no? En el siglo XVIII y después XIX. Pasamos ahora en el siglo XX y en el XXI a otra etapa en donde vuelve a resurgir como fuente de nuestro derecho el propio contrato, fuente principal, los propios contratos y la autonomía de la voluntad, sin menoscabo de las normas, incluso supletorias, que pueden estar en el Código Civil y Comercial de la Nación o en la legislación complementaria al mismo, que después discutiremos cuáles son de naturaleza de orden público y cuáles no. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que existe otra fuente normativa que no es la comúnmente citada en las facultades de Derecho o, o como lo venían estudiando ustedes.
en eso, en esa evolución de ese derecho emanado de contratos y del principio de autonomía de la voluntad, va a jugar un rol muy importante en los principios interpretativos. Y ya después vamos a entrar en esa discusión entre que es propia de la filosofía del derecho, podría decir, y de la teoría general, entre la problemática de principios y reglas, ¿no? Que ustedes tanto han visto, ya sea en teoría de la decisión o lo van a ver en filosofía del derecho. ¿Qué entendemos entonces en nuestra materia por fuentes? Las fuentes del derecho, vamos a adoptar el criterio definitorio de Cueto-Rúa, que en ese material que también le hemos dado en la unidad número 1, sobre qué se entienden por fuentes del derecho. Las fuentes del derecho para nosotros son criterios de objetividad a los que acuden los órganos comunitarios para la decisión de los conflictos o los nuevos criterios de objetividad a los que acuden los integrantes de un grupo social en la elección de un curso de conducta. Fíjense que por su objetividad faciliten el entendimiento colectivo. En la definición de Cueto-Rúa a mí me gusta, y la leo así, de dos partes. Fuentes de hecho son criterios de objetividad a los que acuden los órganos comunitarios para la decisión de conflictos, o son criterios de objetividad a los que acuden los integrantes de un grupo social en la elección de cursos de conducta. Que por su objetividad, ahí habría que poner una coma, faciliten el entendimiento colectivo. ¿Por qué decimos y la separamos a esa definición así? Porque para nosotros fuentes de derecho es tanto lo que provenga como les sirve. En la imagen de ustedes, siempre el órgano que resuelve un conflicto es el juez. En nuestro derecho, el órgano que puede resolver un conflicto no necesariamente es el juez, porque estábamos hablando que pueden ser amigables componedores o lo que nosotros conocemos como árbitros en los tribunales arbitrales. Entonces, por eso que Cueto-Rúa prefiere decir son criterios de objetividad a lo que acuden ese órgano en la resolución de conflicto. O son los criterios de objetividad a lo que acuden integrantes de un grupo social para elegir un curso de conducta. Y si toma ese camino la definición, es porque siempre todo sujeto interviniente en el mercado, cuando está por elaborar un contrato, también por ejemplo, no hay un conflicto, sino simplemente está elaborando un contrato, se está nutriendo de fuentes o criterios de objetividad, se está nutriendo de fuentes para elaborar ese contrato. Fíjense ustedes que podemos hablar del conflicto, que puede derivar de un contrato o de un criterio interpretativo de la ley o lo que fuere, o puede no haber conflicto y estamos en la cooperación, en los albores y en la propia creación del mismo derecho que es el contrato, y en ambos casos estamos recurriendo a las fuentes. Eso siempre ha sido en el derecho, lo mencionamos nosotros en el derecho mercantil empresarial como algo característico, pero en el derecho privado, civil, también ocurre lo mismo. En menos preeminencia el tema arbitral, si se quiere, pero la problemática de fuentes como pautas de criterio de objetividad que usan el órgano que resuelve el conflicto o el privado en la elección de conducta, o sea, lo que va a hacer a futuro, siempre está. Fíjese que ahí lo puse como órganos comunitarios deciden conflicto, individuos en la elección de sus cursos de conducta. ¿Por qué nos gusta hablar de fuentes bajo esta perspectiva? Porque lo que queremos es explicitar es que siempre estamos decidiendo, ya seamos como abogados, como legisladores, por ejemplo, como un juez o como un individuo al contratar. Si ustedes se ponen a pensar, cuando un cliente viene a su estudio o cuando venga con su futuro a un estudio y le pida la confección de un contrato, ustedes tienen que reglamentar la relación entre dos partes que quieran llevar a realizar un negocio. Y esa confección del contrato va a necesitar de parte de ustedes hacer toda una tarea investigativa para determinar cuáles serían las fuentes con las que podrían elaborar ese contrato. Para eso, en esa tarea investigativa, ustedes irían
y verían la legislación, si es que hay una legislación que lo tipifica, verían cuáles son las normas que no se pueden suplir o no nos podemos apartar, cuáles sí nos podemos apartar. Harían una investigación también de la naturaleza de las pretensiones del negocio, de los precios, de las pretensiones de las partes, de las obligaciones. Toda esa tarea implica una tarea de elaboración y de búsqueda de fuentes. El legislador ocurre lo mismo cuando quiere legislar nuevamente sobre una ley. Obviamente va a tener que hacer una tarea investigativa de qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dijeron las anteriores leyes, cuáles de lo que pretende hacer puede entrar en conflicto, por ejemplo, con tratados internacionales que ya se encuentran suscriptos, etc. También está haciendo una tarea de cotejo de fuentes. Lo mismo, generalmente nosotros pensamos que el único que coteja fuente es el juez cuando tenemos un conflicto y uno le propone una interpretación del caso anclada en determinadas normas. Pero eso ocurre constantemente en todos los operadores del derecho. ¿Por qué? Porque las fuentes nos permiten discernir, nos prestan un criterio para resolver un caso o para hacer un negocio, decimos nosotros. Y esa decisión que tomamos, por supuesto, se debe considerar valiosa para todos los integrantes, ahí ponemos del grupo social, pero, si no quieren hablar del grupo social, para los individuos. Cuando uno contrata y confecciona el contrato, obviamente que lo que está redactando tiene que ser vinculante para las partes que lo suscriben, y eso es lo relevante, ¿no es cierto? Eso es lo relevante. Bien, estamos acá. Fíjense ustedes que cuando trabajamos la problemática de fuentes, o sea, siempre que hay un problema, siempre tenemos un problema como operador jurídico, ya sea resolver el conflicto o crear el contrato, lo primero que debemos hacer es recopilar información. Ese proceso de recopilar información se puede hacer si en un trámite judicial está todo el proceso, el proceso básicamente hasta que el juez dicta una sentencia. Se trata de una acumulación de información aportada, bueno, un expediente o, si no es escrito, al proceso en sí mismo. Fíjense ustedes que ustedes tienen demanda, contestación de demanda, en un caso, en un juicio ordinario, ¿no es cierto? Después está un periodo de apertura de prueba, alegatos, sentencias, ¿no? Hagamos simplemente esas etapas que tiene un proceso judicial en materia de derecho privado, básicamente. Pero en el derecho penal pasa lo mismo, con otra forma de etapas, pero básicamente un juez, para poder decidir, necesita buscar información. ¿Y cómo la busca la información? En el derecho privado la suministran las partes, como decíamos, en la demanda y en la contestación de demanda y en la aportación de prueba. En la prueba para verificar los hechos invocados por las partes o las pretensiones invocadas por la parte en su demanda o en su contestación de demanda. Ustedes saben que el derecho no se prueba, el derecho en sí, ¿no es cierto? Si no estamos hablando de los hechos. Y o sea que en definitiva un proceso judicial es un proceso de relevamiento de información. Lo mismo ocurre para un legislador, como decía, cuando quiere dictar una ley, debe hacer toda una tarea de introspección y de investigación para el dictado de esa ley. Y un abogado, cuando realiza un contrato, más en nuestra materia mercantil, seguramente le pedirá a su cliente o estará pensando en un estudio del mercado, de las posibilidades y las alternativas que tienen para la realización del negocio y los riesgos que tiene la confección de ese contrato, los riesgos presentes y los riesgos futuros que va a devenir su cumplimiento. Cuando hace esa tarea, que es ardua, un abogado, lo que está haciendo es haciendo una tarea de investigación, no solo de las fuentes formales que ustedes conocen de la ley, que les mencioné, sino, como ven, lo estamos ampliando a diversos tipos de fuentes que algunas no son normativas, ni tienen por qué obligar, sino simplemente son las que le permite a usted la elaboración de esa nueva regla, contrato en este caso, cuando hay un caso particular entre partes.
Y esa evaluación de riesgo que les menciono, cuando usted está haciendo una evaluación de riesgo, y le va a pasar en la vida, es que usted está haciendo un análisis de la normativa, pero también al mismo tiempo está haciendo un análisis de la jurisprudencia, porque quiere saber cómo interpretar los órganos de resolución de conflictos los casos parecidos, análogos o similares, o posibles casos similares a lo que usted está enfrentando hoy, para prevenir a su parte, a su cliente, las eventuales luces o prismas con que están enfocando el juez un eventual y posible conflicto que usted lo tiene que descontar o prever que podría ocurrir. Toda esa elaboración parece muy simple, y a veces cuando nosotros le piden a un abogado un consejo, un dictamen o la elaboración de un contrato, tengan en cuenta, como profesionales del derecho que van a hacer, que implica una gran tarea. Es como le pasa a un arquitecto cuando tiene, no es simplemente dibujar, como le dicen a veces los arquitectos, ¿viste? Que le dicen, bueno, hacemos un plano, implica pensar las necesidades del cliente, pensar la problemática del suelo, pensar qué implicancia va a tener la construcción, su incidencia con el entorno, por ejemplo. Todo eso serían cosas que hace un arquitecto. Un abogado lo que hace de esta forma es capta los requerimientos del cliente y analiza cómo eso que el cliente le pide realizar, cómo impactaría incluso en la vida propia del negocio a futuro. Es una tarea, nunca se llega por supuesto, a analizar todo, porque no se puede cubrir todas las posibilidades, pero francamente les confieso que es una tarea, digamos, ardua. Por supuesto, hay contratos que son de ejecución instantánea y presentan, como hemos hablado en la clase pasada, muchísimos menos riesgos de realización y de confección, pero siempre está la problemática, digamos, del procesamiento de esta información. Y allí ustedes, como operadores del derecho, seguramente se van a nutrir de fuentes. ¿Por qué le cuento de las fuentes y el derecho positivo y juego con los tratados y le pido que no se encapsulen en un código civil y comercial de la nación? Porque yo puedo, como operador del derecho, usar otra legislación para mi relación contractual. Yo puedo usar el viejo código de comercio como regulación si no esté prohibido por el nuevo. Yo puedo ampararme en normas, como decía, de otro país o normas antiguas, siempre que no estén derogadas, ¿no es cierto? No está afectado el viejo ese concepto del orden público o no esté prohibido por la norma de derecho positivo. Quiero que sea claro en eso, pero porque lo que rige en otro derecho como principio es el principio de la autonomía de la voluntad. Cuando ustedes entiendan de que estamos ante una alternativa de la libertad y que solo la excepción es la restricción, vamos a poder entender por qué es tan importante, bueno, y a veces tan dificultoso, trabajar en nuestro derecho, porque las alternativas son muchísimo más grandes, ¿no? Muchísimo más grandes. Por eso yo le hablaba de plantear alternativas, ¿no? Y cuando planteo alternativa, elijo fuentes, ¿no? A eso iba. ¿Mm? Por supuesto, ahora, si ustedes hacen un análisis como operadores del derecho, sí saben, lo vienen repitiendo desde su teoría general, que existen fuentes formales y fuentes materiales del derecho. Las formales, ustedes saben cuáles son las normas jurídicas generales que establecen obligaciones y que emanan de una autoridad completamente, la ley, ¿no? Para diferencia de la jurisprudencia, que tiene principio de fijación por autonomía de razonabilidad, sería, pero no por necesidad. Yo no puedo apartarme de la jurisprudencia, ¿no es cierto? En la elección de una guía de conducta. No lo puedo hacer, por supuesto. El fallo para las partes en las que están sometidos en la resolución no se pueden apartar, pero el hecho de que haya un fallo sobre una problemática similar a la que yo tenga, no quiere decir que yo necesariamente tenga que tomar ese faro como pauta para el seguimiento de mi redacción del contrato, ¿se entiende? Sino que lo puedo tomar como un input, como un detalle de cómo podría ser interpretado, o quizás no, si cambian los jueces o cambia el criterio de jurisprudencia. Entonces, ustedes saben que ahí en las fuentes formales siempre han estudiado que constitución, tratados, leyes, decretos reglamentarios, disposiciones normativas, resoluciones. Ese bloque normativo, cuando son normas
también imperativa, no me puedo apartar, está claro. Son normas a las cuales yo me debo sujetar. Pero hay otras que no, ¿no es cierto? Y que yo me puedo apartar. Y saben que las fuentes no formales, son las llamadas materiales, son las que yo, no necesariamente me sujetan a mí en mi decisión o en mi elaboración de fuentes de conducta, pautas de conducta. Después están estas serían las fuentes no formales. Y las fuentes materiales, como decía, no tienen ese principio de autoridad de que me exigen a mí sí o sí aplicarlas, pero se basan en un argumento de razonabilidad, ¿no? O su autoridad se basa en eso, en la razonabilidad de donde emanan. Y eso es diferente. Generalmente uno va a adoptar pautas razonables fijadas de conducta y la va a tratar de adecuar a los contratos o a la interpretación del mismo en base a esas normas. Bien, en general, el abogado y los jueces, en general, han entendido la problemática de fuentes desde una perspectiva, desde una mirada retrospectiva. ¿Qué significa eso? En general, buscan hacia atrás, sobre todo porque estamos enfocados, y en general todas las facultades de Derecho hasta ahora siempre han sido enfocadas sobre como una gran preparación para ir al litigio, ¿no? Para terminar siendo un abogado litigante, ¿no? Bueno, en general se han preparado así las facultades. Entonces, en general, y el juez, sí o sí, el juez en general hace esa mirada retrospectiva. ¿Qué significa? Tiene el caso, mira hacia atrás, cómo ha sido la elaboración, el momento de celebración del contrato, qué fuentes tuvo en ese momento, ha tenido en cuenta el operador, los dos contratantes, qué cambios normativos se dieron en el transcurso del tiempo y al momento de fallar, cuáles serían las normas que él tiene para fallar. Recuerden, fíjense que yo le hago una línea de tiempo, siempre está la problemática del tiempo. Una cosa son las normas y las pautas de conducta que han tenido los contratantes al momento de elaborar el negocio y otras son las que se dan al momento de fallar, ¿no? Porque en general en nuestro derecho lo que hay que tener en cuenta son las normas que hemos tenido nosotros al momento de celebrar el negocio, más allá de que puede haber cambios normativos en el transcurso del mismo que no puedan afectar a la ejecución del negocio. Pero si no hubiera ejecuciones o prestaciones diferidas, como dice, salvo los contratos de prestaciones continuadas, una problemática siempre de fuente también está referenciada al tiempo. ¿Y por qué? Vuelvo a decir mi ejemplo. Porque en general hay una mirada retrospectiva. Porque el juez, cuando tiene el caso, se va y busca la fuente para tratar de resolver ese caso que ya viene dado. El conflicto ya viene dado por un incumplimiento contractual, por una interpretación de una cláusula contractual, por el valor de precio de una mercadería, etc. Pero cuando hacemos ese análisis con mirada retrospectiva, que en general la tenemos implícito, no olvidamos que también podemos hacer un análisis y una mirada prospectiva con la problemática de fuentes. O sea, lo que se conoce en nuestro derecho como una problemática en la teoría de decisión, consecuencialista. ¿Qué significa eso? Yo tengo que tener en cuenta, todo operador, a realizar un contrato, pero sobre todo, por ejemplo, el juez como operador, cuando está fallando, tiene que tener en cuenta que, por supuesto, lo primero es cuál es la norma en la cual puede subsumir el caso y demás, pero sabe también que al resolver ese caso, está estableciendo él mismo en ese fallo una norma que puede servir como fuente de derecho a futuras generaciones o a futuros casos que devengan parecidos. Hemos hablado de la jurisprudencia, no por un criterio, como le decía, de fuente material formal, sino como por ese criterio de razonabilidad que hablamos. Y eso, cuando un juez también tiene que sopesar, estoy hablando de un ejemplo de un juez, que cuando está fallando, tiene que pensar los efectos que va a generar ese fallo a futuro. Entonces, cuando analizamos la problemática de fuente, tenemos que ver que cuando se resuelve algo, no solo debe ser fundado esa decisión, base de los antecedentes de fuente que yo analice, sino que también el producto de mi decisión debe ser eficaz. Y cuando tomo esa mirada hacia adelante, tengo que pensar que lo que yo esté fallando sea justo para el caso y que permitan cierto grado de eficacia hacia futuro como normas interpretativas para futuros casos o futuras generaciones. Bien,
Hasta ahí tenemos un pantallazo de la problemática de fuentes. Y le había dicho que uno de los problemas es que, en general, que tiene el derecho, es que se enfoca en que se basan en ciertos principios, y los principios que tiene nuestro derecho, lo he mencionado en la primera clase, a veces son diferentes a los principios jurídicos, llamados así, que existen en otras ramas del derecho. Pero lo que yo le quería hacer mención, que siempre que trabajamos en principio, ustedes tienen que tener en cuenta y definir qué se entienden por principio. Bien, ¿por qué digo eso? Porque en general, los estudiantes de la Facultad de Derecho, a pesar que están en tercer año, en general ustedes, no tienen en claro, o no han, puede ser que lo hayan hecho, qué se entiende por principios del derecho. Principios del derecho, en general, se invocan, si yo les hacía las preguntas en una clase presencial, y me empiezan a decir, por ejemplo, bueno, el principio de buena fe, el clásico, bueno, hasta el principio, si quieren, les pido ahí en el chat que me digan algunos principios, y veo yo qué entienden ustedes por principios. Si tiene alguien algún... Bien, ahí aparece uno. Julieta nos está hablando del principio de legalidad. Santiago, el pacto sunt servanda. No, el principio de erga omnes no es un principio. No bis in idem quiso poner ahí. Principio de solidaridad. Doctrina del autor propio. ¿Esa? No sé. No, no sé. Principio de retroactividad. De reserva. No sé. Bueno, hasta ahí. Fíjese. Indubio pro reo. Bueno. Hay algunos de los que ustedes mencionan que son principios técnicamente y otros que no. Porque el principio de legalidad, por ejemplo, todos dicen, bueno, es un principio del derecho. En realidad es una regla. ¿Por qué? Porque está amparada en nuestra Constitución. O sea, está contemplada en el artículo 19, ¿no? De nuestra Constitución. Entonces ahí tenés el principio de legalidad, está claramente conceptualizado como regla. Igual que muchos cuando se menciona el principio de retroactividad. El principio que habla en el derecho penal erga omnes es una norma, ¿no? que puede ser un criterio interpretativo, pero no es técnicamente o propiamente un principio, porque son reglas a la cual debe adoptar el operador en esa especial materia. ¿Se entiende? No es lo mismo, por eso que algunos hablan de principios normativizados. O sea, fueron principios en su momento, principios de derecho, pero una vez que se consagran en el derecho como regla, ¿no es cierto? Igualdad ante la ley, lo mismo, es el artículo 16 de la Constitución Nacional. Ya no es un principio, es una norma, ¿no? Yo simplemente tengo que invocar el artículo 16 o el artículo 19 o el artículo 18, ¿no es cierto?, en el derecho penal. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Los principios no necesariamente son esas normas, esos son normas, las que todos están mencionando. Por supuesto, Claudio nos dice principios son pautas que nos permiten interpretar el derecho, claramente. Bien, para eso yo les sugiero, y nosotros tomamos como idea, para entender qué se entiende por principios jurídicos, nosotros nos nutrimos no lo voy a subir, de un librito del profesor Fernando Carrió, y cuando él quería graficar qué se entiende por principio, él hizo una hermosa, eso fue en la década del 70, creo que fue su clase, fue una clase que dio y después se transformó en un libro. Él trató de hacer un paralelismo con las reglas del fútbol. El profesor Carrió analizó en ese momento el reglamento de la práctica del fútbol y estableció que existían en el fútbol, que en ese reglamento en el fútbol existían dos tipos de normas. Unas normas que prohibían y sancionaban una conducta específica y determinada, como nadie puede agarrar la pelota con la mano, salvo el arquero y dentro del área. O
sea, ¿no? La norma de conducta estaba tipificada y la sanción también, porque... Y después había otro tipo de normas que prohibían y sancionaban una variedad de conducta heterogénea, de comportamiento, que no estaban definidos en forma específica y previa, pero sí establecían una sanción. Por ejemplo, se sanciona con un tiro libre indirecto al futbolista que haga una jugada peligrosa, por ejemplo. Entonces, decía, en el reglamento de fútbol, el primer tipo de norma es clásico y es muy parecido a un tipo de norma penal que ustedes conocen, donde hay una conducta tipificada y una sanción, ¿no es cierto? Agarrar por un jugador la pelota con la mano, salvo el arquero, está sancionado con un tiro libre, o sea, no, eso está prohibido y está claramente ahí tipificado y sancionado. La otro tipo de norma, ¿no es cierto? Son más parecidas, decías, a los tipos de normas o leyes que establecen prohibiciones de causar un daño, por ejemplo, y esas están en general previstas a veces en el derecho positivo, sobre todo se encuentran en el derecho privado, por ejemplo, las que prohíben causar un daño por culpa o negligencia, y deriva todos los principios de responsabilidad, ¿no es cierto?, que ustedes han estudiado. Pero esas son normas, decía. Pero hay otras, hay un tercer tipo de regla en el fútbol que difieren de las dos anteriores. O sea, la primera tipo de norma, acuérdese, conducta tipificada, ¿no? O prevista con especificidad, podríamos decir, y una sanción prevista con especificidad. Hay otro tipo de norma en donde se prohíbe determinada conducta, pero no se la logra definir y se establece una sanción, y entonces cargar de contenido de si esa conducta era prohibitiva o no, va a depender, por supuesto, del juez y de la elaboración de este proceso de información que van a adoptar las partes, pero decía Genaro Carrió que existían un tercer tipo de normas que eran, lo he visto en el fútbol, que diferían de las dos anteriores, porque eran normas que no estaban destinadas a los jugadores y que tenían consecuencias diferentes. Y él dio este ejemplo: no debe sancionarse una infracción, ya sea un full o un offside, cuando como consecuencia de ello resultaría beneficiado el bando infractor y perjudicado el bando víctima de la infracción. Esa conceptualización, no debe sancionarse una infracción cuando como consecuencia de ello resultaría beneficiado el bando infractor y perjudicado el bando víctima de la infracción, el bando, el, el equipo, se conoce vulgarmente como ley de la ventaja. Esta regla, que encuentra después en el reglamento del fútbol Genaro Carrió, él hace un análisis de cómo llegó esa regla a ese reglamento. Fíjese, dice, esa regla no estaba en el reglamento original de cómo se debían jugar un partido de fútbol. Fue una regla que fue incorporada formalmente después de bastante tiempo, porque los árbitros comenzaron a emplearla con frecuencia. Es lo que ustedes conocen como creación jurisprudencial. Pues bien, la ley de la ventaja es claramente lo que ustedes conocen como un principio jurídico. Puede estar normatizado. Hay principios, como dije yo, que están normatizados. No son técnicamente principios en el más puro sentido estricto, pero pueden ser normatizados. ¿Pero qué caracteriza entonces a un principio? Son reglas de segundo grado que versa sobre la aplicación de otras reglas de juego, o sea, regla de regla. Segunda característica, se dirigen a los árbitros, es decir, no es una norma que es dirigida a los jugadores, diríamos nosotros, o a los operadores del derecho, sino en este caso son una regla para el juez. Se dirige a los árbitros en cuanto imponen un deber a estos de no sancionar ciertas infracciones.
repasemos, regla de segundo grado porque es una regla sobre la aplicación de otras reglas, no está dirigido al operador directo, sino está dirigido al árbitro. En este caso podemos hacer la analogía al juez, e introduce excepciones a las reglas de primer grado. Eso, señores, es lo que caracteriza a un principio. La posibilidad de establecer excepciones a la regla de primer grado. Si ustedes se ponen a pensar después de esta clase, cuando discutan realmente cuándo aplican principios jurídicos del derecho, es eso, porque usted tiene una norma que lo debería encapsular o subsumir al caso o decidir de determinada manera, pero el juez necesita de esto otro para salirse de ese camino que tenía con la aplicación de la norma de primer grado. Eso es un principio jurídico. Introduce excepciones a la regla de primer grado. Acá en este caso era que si el juez o árbitro aplicaba lo que decía el reglamento, la regla de primer grado, debía sancionar el full. Pero no sanciona el full, por esta ley de la ventaja que mencionamos, por ese principio de eficacia, ¿no? Por una razonabilidad de que estaría casualmente beneficiando a quien ha incurrido en la falta. Entonces, por un criterio de razonabilidad, eso se consagra a su vez como un principio interpretativo, como dijo ahí un compañero, que puede servir a los jueces para apartarse de la regla de primer grado. Y otra característica que tienen los principios jurídicos es que se presentan con una indiferencia de contenido. No está claro cuándo aplicar la ley de ventaja, señores. Eso es una eterna discusión, y los que aman el fútbol saben que es la clásica discusión. ¿Correspondía aplicarla? ¿No correspondía aplicarla? Es un criterio que lo tiene el juez. Nunca sabremos con precisión y con detalle cuándo puede subsumirse y aplicar ese principio. De vuelta, porque los principios jurídicos son normas de excepción, de contenido indiferenciado, que se aplican como una excepción a las reglas del primer grado y se dirigen a los árbitros. Bueno, estos eran pequeños pantallazos de por qué yo quería darle algo de fuentes. Porque, ahora cerramos, cuando estemos en nuestro derecho, y hay toda la problemática que dice el código de diálogo de fuente, es porque existe multiplicidad de fuentes para las cuales ustedes deben nutrirse para, ya sea, como decía, para generar un contrato o para fallar en un caso de un conflicto, o la que debe proveer un árbitro. Pero esa multiplicidad de fuentes, que incluyen tratados, que incluyen normas del derecho positivo, que todo lo ponen ahí en ese proceso, muchas veces también debo tomar de principios. Y los principios que caracterizan a nuestro derecho son muy diferentes, como lo mencioné en una clase, a los principios que están en el otro subsistema del derecho privado, que es el derecho de consumo. Si ustedes habrán escuchado, por ejemplo, bueno, en general, indubio pro, digamos, deudor. Bueno, en nuestro derecho no. En nuestro derecho es indubio pro creditore. O sea, en su duda, debería generar a favor del crédito. Y ahí, por supuesto, va a entrar un conflicto si alguna de las partes es empresario o no. Pero lo que le quiero decir, por ejemplo, para darle un ejemplo, que mientras que en nuestro principio no es la integración del contrato cuando hay conflicto, sino no, estarse al contrato. Solo en caso de excepción me puedo escapar del contrato. Pero si no, yo tengo que preservar el contrato y tratar de insistir en una interpretación que preserve el núcleo del contrato, no irme del contrato. ¿Se entiende? Entonces estamos en otro derecho, en un derecho que se aplica, ¿no es cierto? Que es diferente al otro, ninguno es ni mejor o mejor, regulan realidades diferentes y por eso se hablan de dos subsistemas. Y por eso les quería presentar que
usted tiene que tener en cuenta muy en claro la problemática de fuentes, porque las fuentes son lo que le van a determinar después la resolución del caso. Ok, haciendo un repaso, porque ya prácticamente la bolilla 1, la unidad 1 debería estar terminada. Recuerden, tenemos un componente histórico que deben estudiar muy bien, que son, hemos puesto 2 libritos ahí, capítulos de libritos, uno de Legoff y el otro de Heilbronner, les dije la clase pasada. Ahí, con eso ustedes pueden empezar a degustar cómo se dio el proceso empresarial. Tienen un análisis de la problemática de fuente con 50, 60, no sé, con un poco más de la página de Cueto Rúa, pero no hace falta estudiar de memoria, sino leerlo e interpretarlo. Tienen los artículos que decía el profesor Lorenzetti, que le he dado sobre el Código Civil y Comercial Común, y lo de Rivera, y después está toda la problemática de arbitraje, que termina en ese punto de la bolilla, para ver cómo tiene relevancia órganos de resolución de conflictos, no necesariamente emanadamente del Estado, sino que pueden ser de los propios particulares. Ahí tienen la caracterización de la unidad 1 y cómo ese derecho, que lo van a ver en la bibliografía general, en Vítolo, por ejemplo, se presenta como autónomo. Se presenta como autónomo porque, primero, es un derecho especial y después tiene autonomía porque tiene un código propio, principios propios en la codificación. Ahora tiene otros principios y otras fuentes normativas, tratados, costumbres, fuentes internacionales del derecho. Ese es nuestro derecho ahora. Que se caracteriza con un ente que es la empresa, que el eje central lo caracteriza. Para eso pasa en la unidad número 2, y en la unidad número 2 vamos a ver qué es la empresa, cuáles son sus elementos, ya hemos visto por qué surge en la clase pasada, y ahora nos faltaba ver cómo son sus elementos, cómo puede transformarse o venderse. Esa clase la va a dar el doctor Caña. Ahí, en la unidad número 2, vamos a tener esa semblanza, en la bibliografía que nosotros le vamos a dar las características del empresario, con un material sobre cuál es la función empresarial, cuál es la función de emprendedor, que es algo concepto moderno, y vamos a poner una bibliografía actual del 18-19 sobre el régimen de la pequeña y mediana empresa, que también está en una parte de la unidad una parte de la unidad número 2 está contemplada allí, y ya el viernes, si Dios quiere, podríamos entrar en la unidad número 3, que son los derechos, la protección de los derechos intelectuales e industriales, y pretendo que esa unidad la va a abordar el profesor Martínez Folker, en lo que ya entramos en otra materia que es la problemática de patente, por ejemplo, ¿no? Entonces la semana que viene, entre el viernes y el lunes, la semana que viene, vamos a estar con la unidad número 3. Como ven, vamos rápido, pero bueno, porque tenemos que llegar en los tiempos acordados, y la idea de las clases, como le digo, es disparadora de esa bibliografía que le estamos dejando en el aula virtual, ¿no? Yo no sé si terminaremos hoy, pero mañana ya estará subida toda la bibliografía de la unidad número 2, y el viernes tendremos subida la bibliografía de la unidad número 3. Ha sido un gusto compartir otra tarde con ustedes. Por favor, sí, bajen la bibliografía y vayan leyendo, y seguramente haremos algún otro tipo de actividad interactiva. Los dejo. Muchísimas gracias.